un metal precioso de la familia del platino. Debemos ver si este compuesto funciona, si realmente actúa en el agua para crear hidrógeno y oxígeno. Y para hacer eso, de hecho, traemos este compuesto a este laboratorio y aquí tenemos un sol artificial. Aquí en el laboratorio, la luz solar es provista por un potente láser del tamaño de una habitación. El experimento comienza y todos observan con atención. Tenemos amarillo sobre eso. Una de las primeras cosas que hacemos es solo buscar, como diría Don Ho, pequeñas burbujas. Las burbujas significarían que con su láser y su compuesto especial ha creado hidrógeno. A pesar de que la luz del láser parece constante, de hecho parpadea por una parte minúscula de un segundo, conocida como femtosegundo. ¿Por qué debe ser tan corto el láser? Esta millonésima de una mil-millonésima de segundo es muy corta. Bien, la razón es porque una vez que la luz se hace incidir en este compuesto y crea ese estado de excitación altamente energético, debemos seguir esa luz en tiempo real. Así que observamos el flujo de energía desde este estado excitado de la molécula especial. Este compuesto lo observamos fluir en este compuesto y luego lo observamos disiparse o fluir fuera del estado excitado en el agua para romper los lazos de hidrógeno y oxígeno del agua para crear hidrógeno y oxígeno. ¿Por cuánto tiempo se adquirió la otra? Ocurre todos los días en la naturaleza. Las hojas convierten la luz solar en combustible, pero lograr eso en el laboratorio sería un pequeño milagro. Su computadora y su cámara de alta velocidad registrarán el menor cambio. Al principio no ocurre nada, pero luego de algunos minutos, algo se mueve. Primero, una burbuja. Luego, más. Y contemplad, lo que vieron fueron burbujas. Podemos ver las burbujas literalmente saliendo de la solución. Una vez que vemos suceder eso, sabemos que el sistema está funcionando, y eso es un evento muy emocionante. Pero luego, después de analizar esa burbuja, pudimos demostrar que de hecho era hidrógeno. En ese momento supimos que habíamos logrado algo. Es un logro importante, pero quedan problemas. En este experimento, Daniel Nocera no dividió la molécula de agua, que es lo que hace la hoja. En su lugar, usó ácido hidroclorhídrico, que contiene una molécula de hidrógeno y una de cloro. Ese lazo es más fácil de romper que el de la molécula de agua. También, el rodio en el compuesto especial es demasiado costoso para su uso comercial. No hay modo de operar una economía a gran escala basada en el rodio. Pero el experimento lleva a Nocera un paso más cerca de hacer hidrógeno. Nos da el conocimiento para idear lo que debemos hacer ahora para usar metales menos costosos, cosas como hierro o níquel, para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Si eso se logra, tendremos un nuevo juego energético para el mundo. En el nuevo juego ya no habrá necesidad de petróleo. Porque ahora el petróleo es equivalente al agua más la luz. Esa es la esperanza. Por eso el sol es tan interesante para las personas que buscan el nirvana, la última respuesta al problema energético. Mientras tanto, será muy importante usar muchas tecnologías mientras intentamos alcanzar a la naturaleza y logramos obtener la fotosíntesis. ¿Qué tal si pudiésemos encontrar la solución al problema de combustible en nuestro propio patio? El Dr. Lonnie Ingram cree que podemos. Trabajamos en un proceso para convertir esta basura de patio y esta madera cortada en combustible automotor. ¿Su secreto? Un modo nuevo y radical de hacer etanol. El etanol celulósico. En años recientes, el etanol ha sido señalado como la gran esperanza para reemplazar al petróleo. Las personas de todo el mundo están cosechando su combustible. En Estados Unidos se hace usualmente de granos de maíz. Hoy, el maíz se usa para producir unos 5.000 millones de galones al año. Pero muchos científicos advierten contra el etanol. Básicamente no querrías necesitar tanto biocombustible como para acabar compitiendo con las cosechas de alimentos. En México, las protestas de las tortillas han llenado las calles, ya que el maíz, un alimento básico,
se hace demasiado costoso. Estamos creando una situación donde las personas disfruten del lujo del viaje a expensas de las personas que solo necesitan una dieta básica. Lonnie Ingram estudió el problema del etanol y se preguntó si podía hacer etanol de las partes no comestibles de las plantas. Las mazorcas, tallos y hojas del maíz podrían usarse para hacer etanol. Se inspiró en el modo en que las cosas crecen sin control en Florida. Recortes de césped, cáscaras de naranja y tallos de caña de azúcar. Los habitantes de Florida prácticamente nadan en ellos. Estas son pilas de desperdicio de madera y de jardines de Haynesville, Florida. En Estados Unidos se producen 1.000 millones de toneladas de biomasa de madera cada año, pero idear cómo hacer etanol de todos esos desperdicios no fue tan fácil. Lonnie Ingram conoce su historia. Sabía que la biomasa de madera había sido usada como combustible antes. En la Primera y Segunda Guerras Mundiales, porciones de madera fueron convertidas en combustible. Se hizo alcohol a partir de acerrín, pero ese proceso era muy ineficiente. Nunca podría ser un combustible ecológico importante. Tan temprano como a principios del siglo XX, se realizaron experimentos para producir azúcar cociendo material de madera en ácidos diluidos. Ingram comenzó del mismo modo. Cortó los tallos y troncos en trozos pequeños y uniformes. Una vez reducido el tamaño a menos de 2.5 centímetros, el material será tratado con ácido diluido y alta temperatura para hacer soluble una porción de los azúcares y para abrir la estructura de la madera. Pero después de eso sabía que debía transitar un camino distinto, un camino que fuese ecológico y eficiente. En la conversión de biomasa de madera en etanol había un problema, y ese tenía que ver con muchos tipos distintos de azúcares presentes. Los granos de maíz, por ejemplo, contienen un azúcar fácil de digerir, pero los tallos y troncos contienen varios tipos, y esos azúcares son más difíciles de romper. Pero más difíciles no quiere decir imposibles. Después de mucho ensayo y error, Lonnie Ingram halló el secreto. Comenzamos con E. coli, un organismo que está presente en la parte integral de nuestro proceso digestivo. Cuando está sola, la E. coli convierte la celulosa en ácido láctico inútil, pero Ingram halló un modo de adaptar la naturaleza. Añadió 2 genes a la bacteria E. coli y la transformó en una eficiente máquina de hacer combustible. Este es el organismo que desarrollamos, que puede usar esos azúcares, pero los convierte en etanol. Estas espesas colonias de E. coli en este plato están fermentando mientras hablamos. Ahora, una versión genéticamente mejorada del organismo que digiere nuestra comida convierte los tallos y hojas en valioso combustible. Cada tonelada seca de este material puede ser convertida en 50 o 100 galones de etanol. Podríamos triplicar el ingreso neto de granjas y ranchos y darnos a los estadounidenses casi 750,000 nuevos empleos construyendo esa nueva industria de biocombustibles. La biomasa de madera podría reemplazar 35% de nuestro combustible automotriz sin mermar nuestras fuentes de alimentos. Una nueva planta en Jennings, Luisiana, ya está operando y puede hacer hasta 30 millones de galones de etanol cada año. Más instalaciones están en camino. Esto puede ayudar, puede hacer una gran contribución. En el futuro, será una de las opciones en las estaciones de gasolina. Conduces hasta la bomba de combustible con una tarjeta de crédito y una calculadora para decidir qué mezcla te dará la conducción más económica de ese día.